Hoy, nuestro viaje nos lleva a explorar una antigua práctica que, durante siglos, ha estado en el corazón de la espiritualidad, el diezmo. Una ofrenda, sí, pero también un acto de fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 5, encontramos una clave de comprensión profunda. Y los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandato, según la ley, de tomar los diezmos del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué nos revela esto? En la historia de Dios, descubrimos que, desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado formas de honrar lo divino. Y una de esas formas ha sido a través de la entrega. De lo que se tiene, de lo que se valora, de lo que se consagra. Pero el diezmo no comenzó con Moisés, ni con la ley. Su raíz es más profunda, más ancestral. Antes de la ley, hubo un hombre llamado Abraham. Y él, por fe, entregó diezmos a un misterioso sacerdote llamado Melquisedec, un hombre envuelto en silencio y majestad. Un símbolo del sacerdocio eterno. Un eco temprano del que sería, siglos después, llamado Rey de Reyes, Jesús. Abraham no lo hizo por obligación legal. Lo hizo por revelación. Porque entendió algo que muchos olvidan, que todo lo que tenía le pertenecía al Dios Altísimo. En el Antiguo Testamento, o como muchos lo llaman, el primer pacto, Dios establece un sistema donde una tribu, la de Leví, sería apartada para el sacerdocio. Ellos no heredarían tierras. No cultivarían campos. Su porción sería espiritual. Y su sustento provenía de los diezmos de sus hermanos. Los levitas, a su vez, ofrecían el diezmo de lo recibido. Era una cadena de entrega. Una red invisible de reconocimiento a lo sagrado. Y entonces, la pregunta surge, ¿por qué? ¿Por qué dar? En nuestro episodio sobre el poder del sacrificio, descubrimos que en muchas culturas, dar no es solo una acción física, es una forma de transformar lo natural en instrumento de lo divino. El diezmo, la ofrenda, el sacrificio, no eran solo actos externos. Eran llaves espirituales. Cuando Israel fue liberado de Egipto, Dios condujo a Moisés al monte. Allí, en medio del fuego, del trueno y del silencio profundo, Dios le mostró un modelo, un santuario celestial. Moisés bajó del monte con un plan, pero necesitaba materia. Necesitaba corazones dispuestos a entregar. Y entonces ocurrió algo sagrado. El pueblo, ese mismo pueblo que antes dudaba, murmuraba, caía, ahora ofrecía oro, plata, telas, maderas. No por imposición, sino por impulso divino. Con estas ofrendas, se confeccionaron vestiduras sacerdotales, se alzó el tabernáculo, y se preparó un lugar para que la presencia de Dios descendiera. Y descendió. Ya no habló desde la cima del Sinaí, sino desde dentro del lugar construido por manos humanas, pero inspirado por el cielo. Lo que era solo materia, tela, piedra, madera, se convirtió en altar. El polvo se volvió puerta al misterio. Y todo comenzó con una ofrenda. Así, el diezmo no es simplemente economía. Es teología. Es recordar que todo lo que somos viene de Él. Y cuando damos, no perdemos, nos alineamos. Convertimos lo cotidiano en sagrado. Como Abraham, también nosotros podemos mirar al cielo, reconocer al sumo sacerdote eterno y entregar. Porque, al fin de cuentas, no es el acto, es la intención. Y cuando el corazón da con fe, Dios responde con presencia. En todos mis viajes explorando la fe humana, he visto cómo las prácticas más antiguas pueden revelar verdades eternas. Y entre ellas, el diezmo no es solo una transacción económica. Es un acto sagrado. En la historia de Dios,
descubrí que muchas religiones comparten un concepto similar: dar una parte de lo que se tiene, no porque falte, sino porque se reconoce el origen. Es como si, al entregar algo material, el alma dijera: esto viene de ti, y a ti vuelve. Así, cuando los siervos de Dios ofrecían por fe, se abrían portales invisibles. Ocurrían ministraciones. Lo terrenal tocaba lo eterno. La tribu de Leví no solo administraba los recursos, administraba la conexión entre lo visible y lo invisible. Y ese principio, dar para conectar con Dios, nació mucho antes de que la ley de Moisés fuera escrita. Después de la caída del hombre, algo se quebró en el interior humano. Lo que antes era comunión directa con el Creador, se volvió distancia, confusión, olvido. Pero entonces, Dios empezó su plan de restauración. Y usó algo tan simple, pero tan poderoso, como una ley. Cuando le dio a Moisés los preceptos en el monte Sinaí, no solo le dio reglas, le dio una brújula espiritual para una generación extraviada. La ley era la sombra, la promesa velada de lo que habría de venir. Pero, como descubrimos en Hebreos, los sacrificios constantes no perfeccionaban al hombre. Era necesaria una ofrenda mayor, una definitiva. Jesús, el Cordero sin mancha. Él no solo cumplió la ley, la completó, la encarnó. Y lo más asombroso es que ahora, bajo la gracia, esa ley ya no está escrita en piedra. Está escrita en el corazón. Ya no damos porque debemos. Damos porque amamos. Damos porque entendemos que todo lo que somos y tenemos es de Él. En la historia de Dios, vi cómo en distintas culturas los rituales eran actos de consagración. En el cristianismo, el diezmo toma esa misma forma, una consagración voluntaria, una declaración silenciosa de confianza. Abraham, el padre de la fe, entregó diezmo a Melquisedec, un sacerdote sin genealogía, sin principio ni fin, un misterio que apunta a Cristo. Jacob, en su camino incierto, durmió bajo las estrellas, y soñó con el cielo abierto. Ángeles subían y bajaban, y allí, en Betel, levantó un altar y prometió: de todo lo que me des, te daré el diezmo. ¿Te das cuenta? Antes de que existiera templo, antes de que existieran normas, ya existía la devoción. Ya existía el impulso divino en el corazón humano de ofrecer. Y cuando el pueblo de Israel fue establecido, Dios asignó a los levitas una porción sagrada. Les he dado todos los diezmos en Israel, dice Números 18:21, como herencia por el servicio que prestan en el tabernáculo. Así, lo que se daba no era solo cosecha ni ganado. Era reconocimiento. Era pacto. Y así, con la calma de quien lleva consigo una promesa eterna, Abraham salió al encuentro del peligro. No por venganza, ni por ambición, sino por fidelidad, por sangre, por fe. Imagina la escena, bajo la luz temblorosa de las antorchas, en el silencio profundo del desierto nocturno, el patriarca marcha con solo 318 hombres. Frente a él, ejércitos formales, reyes coronados de poder y ciudades enteras sometidas por la fuerza. Pero Abraham tenía algo que ellos no tenían: el favor del Altísimo. En la historia de Dios, descubrimos cómo, a lo largo de las civilizaciones, los humanos han buscado señales de lo divino en los momentos más inciertos. Y aquí, en esta historia milenaria, vemos una de esas señales. Porque Abraham no luchaba solo. La victoria fue milagrosa. Como si la mano invisible de Dios hubiera guiado cada espada, cada paso, cada estrategia. Y cuando la batalla terminó, Abraham regresó con los cautivos liberados, entre ellos su sobrino Lot, y con los bienes recuperados. Pero no se quedó con el botín, porque su mirada no estaba puesta en la tierra, sino en el cielo. Fue entonces cuando apareció una figura misteriosa.
Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Su presencia era como un eco del futuro, una sombra de Cristo mismo, como menciona el libro de Hebreos. Melquisedec no llegó como un guerrero, sino con pan y vino en sus manos, como un anticipo sagrado de la cena del Señor. Y en ese momento, Abraham hizo algo profundo, algo más que un gesto de cortesía. Entregó el diezmo de todo a Melquisedec, no por obligación, no por mandato, sino por revelación. Ahí comprendemos algo fundamental. El diezmo no nació como una ley, sino como una respuesta. Una adoración espontánea del corazón agradecido. Abraham reconoció que su victoria no fue humana, sino divina. Y así, ofreció la 10ª parte como señal de pacto, como sello espiritual de su alianza con Dios. En la historia de Dios, muchos pueblos antiguos creían que una parte de todo debía ser entregada a los dioses, como tributo de respeto y protección. Pero en la historia de Abraham, ese tributo no se da por miedo, sino por amor. No para ganar favores, sino para honrar la presencia de un Dios que ya había obrado. Y es aquí donde el misterio se profundiza. ¿Qué representa ese diezmo hoy? ¿Es solo una práctica financiera o es una declaración del alma? Cuando damos desde el corazón, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Y en ese acto de entrega, sea material, emocional o espiritual, volvemos a lo esencial, reconocer que nada nos pertenece completamente, que todo proviene de Él. Y así, con solo 318 hombres, Abraham venció lo imposible. Una victoria que no se escribió solamente con espadas y estrategias, sino con fe. Una victoria sellada no por la fuerza humana, sino por la intervención divina. Fue entonces cuando apareció Melquisedec, un personaje envuelto en misterio, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía conocida, sin principio de días ni fin de vida, como lo describe la carta a los Hebreos, como si fuera una figura que trascendía el tiempo. En la historia de Dios, exploramos cómo en diferentes culturas y religiones hay figuras como Melquisedec, guardianes del misterio, mediadores entre el cielo y la tierra. Este era uno de ellos. Melquisedec no vino con armas, sino con pan y vino. Símbolos eternos. Símbolos que, siglos después, serían usados por Jesús en la última cena. Símbolos que hablaban de comunión, de alianza, de pacto sagrado. En ese momento sagrado, Abraham comprendió que no era su habilidad la que le había dado la victoria. Era Dios. El mismo Dios que lo llamó a dejar Ur. El que lo acompañó por desiertos y tierras extranjeras. Y en señal de gratitud, Abraham entregó el diezmo. No como obligación, sino como un reconocimiento. Un tributo al único Rey verdadero. Ese acto, ese gesto, fue más que una donación. Fue adoración. Fue un reconocimiento de soberanía. Fue Abraham diciendo, no pertenezco a este mundo. Soy ciudadano de un reino superior. Y así como el pan y el vino fueron traídos por un sacerdote eterno, el diezmo fue entregado no a un rey terrestre, sino al Dios Altísimo. Un patrón que se repetiría siglos más tarde en la iglesia primitiva. Después del Pentecostés, algo extraordinario ocurrió. El fuego del Espíritu descendió. Y las prioridades de los hombres cambiaron. Ya no importaba tanto lo material. La tierra, las casas, las posesiones, todo se volvió secundario ante la gloria de una vida en comunidad, movida por el amor y guiada por el Espíritu. Vendían lo que tenían. Compartían con los que no tenían. No porque alguien se los exigiera, sino porque algo en su interior ardía con un fuego nuevo. Un fuego que transforma el corazón. En muchas culturas, como mostramos en la historia de Dios, los actos de dar no son meramente transacciones económicas.
Son rituales sagrados. Son momentos donde el ser humano se vacía de sí mismo para ser llenado por lo divino. Pero con el tiempo, a esta fe viva comenzaron a llegar los gentiles. Personas que no compartían la historia de Israel, que no conocían la ley ni a los profetas. Fue entonces cuando surgió una nueva pregunta: ¿cómo enseñar a dar desde el corazón, sin caer en la obligación? El apóstol Pablo se convirtió en un puente entre mundos, y a la iglesia de Filipos le escribe con ternura y gratitud. Les recuerda que su ayuda no era para él. Era un acto espiritual, un perfume agradable, un sacrificio acepto a Dios. Porque dar es siempre un acto de adoración. Pablo, el mismo que podía exigir sustento como apóstol, eligió trabajar con sus propias manos. Era tejedor de tiendas, artesano, humilde, enseñando con su vida que el verdadero contentamiento no viene de lo que se tiene, sino de quien nos habita. Esta enseñanza nos recuerda, como tantas veces exploramos en la historia de Dios, que lo divino no se encuentra solamente en los grandes templos ni en las leyes externas, sino en los gestos sencillos, en la generosidad sincera, en el corazón que se entrega. Porque al final, todo acto de dar es una declaración espiritual. Una afirmación silenciosa de que confiamos. De que sabemos que no somos dueños, sino administradores. Que todo lo que tenemos viene de lo alto, y que cuando damos con fe, estamos sembrando en eternidad. Y así, en medio de la incertidumbre de la vida moderna, algunos se atreven a afirmar, con voz firme y convicción terca, que en el Nuevo Testamento ya no hay lugar para las ofrendas. Pero si prestamos atención, si escuchamos con los oídos del alma, veremos que las Escrituras susurran otra verdad. Una verdad sencilla, pero poderosa. Dios aún se conmueve con un corazón generoso. Porque todo lo que hacemos en su nombre, todo lo que sembramos en su obra, no es por cálculo, no es por imposición, sino por fe. Y sí, es cierto, no siempre sabremos el destino de lo que damos. No siempre podremos seguir el camino de nuestra ofrenda hasta su última estación. Pero eso nunca fue lo esencial. Lo esencial es cómo damos, y con qué corazón. Jesús lo sabía. De pie frente al templo, observó a los ricos, con sus abundantes donativos, y luego a la viuda pobre, entregando sus últimas monedas. Y en ese pequeño acto, Jesús vio una grandeza que el mundo no puede medir. Y sin embargo, del mismo cofre de las ofrendas, los sacerdotes sacaron recursos para capturar al propio Hijo de Dios. Un recordatorio inquietante. La pureza del dar no depende del destino de lo dado, sino de la intención con la que se entrega. ¿Quién entrega? ¿Con qué espíritu? ¿Desde qué lugar del alma? Cuando se da como dio la viuda. Cuando se ofrece como ofrecieron los santos. Es el mismo Cristo quien recibe. Él está allí, presente, observando, bendiciendo. En el Nuevo Testamento, la ofrenda no es una obligación legal. Es un acto de amor, un fruto de la gracia, una semilla del Espíritu. Y sin embargo, la realidad golpea nuestras puertas. Hoy no vivimos de ovejas ni de trigo. Vivimos de salarios, de cuentas bancarias, de luchas cotidianas. Muchos enfrentan el desempleo, la inestabilidad, la escasez. Dar dinero, en estos tiempos, puede parecer más difícil que compartir un pedazo de pan. Y sin embargo, justamente en estos tiempos, la generosidad se vuelve aún más luminosa. No todos podemos dar como lo hicieron los primeros creyentes, vendiendo todo lo que tenían. Pero aún tenemos una referencia antigua y viva. El diezmo. El diezmo.
Esa vieja y santa práctica es mucho más que un cálculo matemático. Es un acto sagrado. Cuando Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, no lo hizo por ley. Lo hizo en adoración. Lo hizo ante un rey sacerdote que representaba algo más grande, algo eterno. Fue en presencia de ángeles, cerca de la escalera que une el cielo con la tierra. Y luego estuvo David, el rey poeta, quien ofreció toneladas de oro, plata y hierro para el templo de su Dios. Y Ana, una madre quebrantada, que ofreció a su hijo, su único hijo, para el servicio del Altísimo. Y Zaqueo, el cobrador de impuestos, que al encontrarse con Jesús, ya no pudo ver sus riquezas con los mismos ojos. Y esa viuda, una vez más, ella, como una figura eterna en las Escrituras, que ofreció todo, absolutamente todo, y cuyo acto fue aceptado por el propio Cristo. Todos ellos, figuras luminosas, guías de una fe que se da, héroes silenciosos del Espíritu. Nosotros, hoy, estamos llamados a lo mismo, a caminar por fe, a ofrendar no por obligación, sino por amor. Porque cuando damos, ministramos ante lo invisible, tocamos lo eterno, nos alineamos con el reino. Sí, cuida tu sustento, sé sabio con tus recursos, pero no cierres tu mano, no enfríes tu corazón, porque el Espíritu Santo sigue soplando, y aún hoy, busca almas generosas, que puedan hacer visible el reino invisible. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti busca esa verdad. Así que te invito a seguir explorando los misterios de Dios. Suscríbete al canal, deja tu comentario, y comparte esta palabra con otros peregrinos en el camino. Nos reencontraremos muy pronto, en otro capítulo de este viaje eterno. Porque la historia de Dios aún se está escribiendo. Y ahora, estás escuchando la voz. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior sintió el eco de una verdad más profunda, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Porque cuando compartimos lo que aprendemos, sembramos luz en el alma de otros. Y quién sabe, tal vez, en ese gesto sencillo, Dios también te hable.